Bueno, vamos a iniciar. A mí me toca la parte de trombosis venosa profunda, digamos, casi en general la parte previa del tromboembolismo común que acaba de presentar José, que sea una de las complicaciones más graves de la trombosis venosa profunda. Yo ingresé un poquito más tarde, entonces por ahí no sé si algunas cosas se pueden llegar a repetir, así que voy a pasar medio rápido. Bueno, la idea es comenzar con un caso clínico, un paciente de 65 años que tenía antecedentes de trombosis venosa profunda previa, que venía anticoagulado con ácido fumarol hace 4 meses y presenta nuevamente dolor inguinal de 2 semanas de evolución, que está asociado a aumento del edema en el límite inferior izquierdo que estaba previamente afectado. Bien, surgen muchas preguntas. Aquí los conceptos generales. Primero, una trombosis. La trombosis es la respuesta fisiológica, es habitual para el control de la hemorragia, ¿sí? Es parte de la hemostasia, pero este se produce en un momento en el cual hay una lesión, ¿sí? Cuando se produce en un momento diferente, estaríamos hablando de un proceso más patológico, ¿sí? La hemostasia es un proceso orgánico que mantiene la sangre circulando y que tiene el sangrado más solucionado, la trombosis. En este proceso, cuando no hay ningún estímulo, hablamos de que es una trombosis patológica. Bien, en términos generales es un balance muy delicado, pero siempre está en pos de un balance anticoagulante para evitar que se produzcan los coágulos y obstruyan las venas o arterias. Esto se basa básicamente en los 3 elementos principales que tenemos en interacción entre el endotelio, ¿sí? Los elementos forman la sangre y también el flujo sanguíneo. Estos dos iniciales, digamos, el endotelio y el flujo sanguíneo son los fundamentales para por lo menos el inicio de la patología. Para explicarlo de una manera, a partir de la lesión tisular, ¿sí? Lo que se genera es una vasoconstricción en el vaso. Esto inicia el proceso, pero no alcanza a frenar un sangrado. Entonces empiezan los mecanismos de la hemostasia primaria, en general la dirección y la agregación plaquetaria, después de la hemostasia secundaria, donde se consolida ese coágulo con la cascada de la coagulación, aunque todo esto se produce todo en el mismo tiempo. Y esa adhesión plaquetaria que se produce cuando se lesiona el endotelio, se presenta el factor tisular, que este es el principal componente con el cual se inicia la cascada de la coagulación y la adhesión, ¿sí? Que se acopla a la plaqueta. Esta plaqueta tiene un cambio de forma, ese cambio de forma hace que se recluten nuevas plaquetas y se liberen también unos gránulos. Estos gránulos van a liberar distintas sustancias, entre ellos ADP y tromboxano, que aumentan el reclutamiento, aumentan la agregación plaquetaria y ahí tenemos la formación del tapón anatómico primario. Esto en su conjunto también, obviamente, con la cascada de la coagulación, con la cual empiezan a haber expresiones dentro de las plaquetas, en realidad en la superficie, que junto con los fosfolípidos, los complejos fosfolípidos, y activan la trombina, y esta empieza a actuar sobre el fibrinógeno y hace una red y polimeriza la fibrina, formando esta red que contiene tanto las plaquetas como también otros elementos que pueden ser eritrocitos y linfocitos o neutrófilos. Ahora, esto funciona de forma habitual para contener un sangrado, pero es en un lugar local, y lo que deben ocurrir son mecanismos contrarreguladores para evitar que esto se propague al resto del sistema, con lo cual, una vez disparada la cascada de la coagulación, esto es mucho detalle, pero en fin, la lesión, lo más importante es que aparece el factor tisular, hay una combinación con el factor 7 y se activa en el factor 10, de los cuales habían mencionado previamente, donde actúan los anticoagulantes directos, y ahí se genera la trombina y todo el mecanismo de la fibrinógeno-fibrina y la posterior cascada. Tenemos dos vías, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es importante saberla porque es la vía que inicia el mecanismo, pero la intrínseca es importante porque es la que genera la amplificación del mismo, ¿sí? Cuando esta no funciona, como el déficit de vitamina, de factor 9, cuando
se produce sangrado como una hemofilia, por ejemplo. Ese es el grado de importancia. Bien. Cuando se va produciendo esta misma reacción, se van produciendo para contener esta reacción de forma local la liberación de compuestos como activador de permeabilidad tisular, ¿sí? La tromboglobulina, que junto a la trombina empiezan a activar a la proteína C, la proteína S, y otros mecanismos por los cuales hacen que se genere una cascada de fibrinólisis, conteniendo la cascada, ¿sí? La trombina activa la proteína C, ¿sí? Y genera proteólisis de otros factores que facilitan la cascada, y también pasa lo mismo con la antitrombina, que se une a elementos similares a la heparina, y inactivan los factores 10 y el 9A. Todo esto para poder mantener el sistema controlado. Bueno, eso es en términos normales, pero ¿qué pasa cuando no se produce esto de forma habitual? Y en la trombosis venosa profunda, lo que se produce habitualmente es que hay lo que se llama la teoría de Virchow, ¿sí? Hay un componente de estos elementos que está en desequilibrio y desencadena esta adhesión plaquetaria, esta cascada de errores. Lo más importante es que esta tríada se compone tanto de los elementos del sistema vascular, que son el endotelio. Entonces cuando se produce una lesión endotelial, ¿sí? Las alteraciones del flujo, un flujo debe ser laminar, si es un flujo que estuvo lento o está en estasis, puede producir también mayor facilidad de coagulación, y en términos generales la hipercoagulabilidad que genera, tiene mayor preponderancia en algunas patologías en particular. Pero para la trombosis venosa profunda, lo principal son los primeros dos elementos. Al mismo tiempo, estos elementos, tanto la lesión endotelial como la alteración del flujo de la sangre, se retroalimentan. La alteración del flujo puede generar lesión endotelial, y la lesión endotelial puede presentar alteración del flujo. Bueno, con respecto a la trombosis venosa profunda, el 30-50% de las personas que lo presentan son asintomáticos. 2/3 de esta enfermedad tromboembólica son trombosis venosa profunda, y la gran mayoría son de forma proximal. De 70 a 140 personas por cada 100.000 personas año, esto es del consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, presentan trombosis venosa profunda, y muy presente que la TBP es un factor de riesgo muy importante para el tromboembolismo del pulmón. La trombosis venosa profunda distal se relaciona generalmente con situaciones transitorias, en cambio las proximales pueden tener alguna otra característica compartida. Y el 25 al 20%, para el 50% del primer episodio de TBP generalmente no se le encuentra ningún factor predisponente. Dentro de los factores de riesgo para la TBP tenemos lo que es la edad, a mayor de 60 años, como puede ver en el gráfico, por ahí está medio pequeño, pero en fin, entre los 50 y los 60 años se empieza a ver un aumento importante de la presentación de TBP. Otros factores muy importantes son el reposo por 3 días, las cirugías mayores, las cirugías que inmovilizan, ¿sí? Las cirugías de cadera, sobre todo, y la cirugía de rodilla, las neoplasias en general, algunas más que otras, sobre todo. Los anticonceptivos orales, haber tenido una TBP previa, ya modifica la geografía de esas venas. Y algunas enfermedades proliferativas, enfermedades de colágeno y el síndrome nefrótico, entre ellas están que generan un aumento del riesgo. Las etiologías en sí van a tener que estar relacionadas con las que producen estasis, ¿sí? Que son básicamente muy relacionadas con los factores de riesgo previamente que mencionamos. Después, aquellas enfermedades crónicas, como la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca, sobre todo, las neoplasias, y las trombofilias. Para las que son TBP en general, son un factor o una carga que facilitan, pero en general no son la causa que genera la trombosis. Entre ellas, las más frecuentes en la población son
factor de Leiden, déficit de proteína C y S, y el déficit de proteína. Eso no es un volante, volante lateral. Esto es lo que me refería con respecto al factor de Leiden. Si bien uno puede ser, siempre y cuando esto sea heterozigóto, obviamente, puede tener esta afectación, esta trombofilia, con el tiempo van sumando otras cargas, como puede ser la edad, ¿sí? O alguna inmovilización, una operación mayor. Con respecto a la trombosis venosa profunda, bueno, la trombosis venosa es una obstrucción, que puede ser total o parcial del sistema venoso profundo, que se genera por la formación de un trombo. Puede ser producida en miembros inferiores o en miembros superiores, y en algunos casos especiales también en la vena porta, pero tiene otras implicancias. Nos referimos a las distales cuando están por debajo de la rodilla y las proximales cuando están por encima, que afectan a los términos la poplitea, la femoral, la ilíaca y la vena cava. Bien. En términos generales también, los pacientes que presentan trombosis venosa profunda, que no tienen TEP, tienen una mortalidad entre el 2 y el 5%, dependiendo si son proximales o distales. Cuanto más proximal, mayor es el riesgo de generar un TEP y aumentar la mortalidad. El riesgo de recurrencia dentro de los primeros meses es alto, sobre todo entre los primeros 6 meses. Las complicaciones a mediano plazo, a temprano, a corto y mediano plazo, son la extensión de la trombosis, sobre todo el tromboembolismo del pulmón, y la recurrencia de una nueva trombosis. A largo plazo, bueno, las complicaciones incluyen el síndrome postraumático, ¿sí? En 30 al 50% de los pacientes con TEP o nuevas recurrencias. Con respecto a la clínica, estos pacientes presentan signos y síntomas, lo que tienen que ser síntomas específicos en general. Pero bueno, lo que suelen tener, el 75% pueden tener dolor, ¿sí? Pueden presentar edema, el edema puede estar presente o no, dependiendo si tiene más o menos colaterales. Puede tener incremento de la visibilidad de las venas, eritema, cianosis, o también puede tener un diferencial de temperatura. A veces puede haber fiebre también, porque no se explica por otra causa. Hay diagnósticos diferenciales para estos mismos síntomas, por lo cual a veces es difícil de plantear si es una patología u otra. Como me refería, los síntomas son poco sensibles y poco específicos. Tenemos la posibilidad de utilizar el número D, si bien no sirve para confirmar, no sirve para descartar a los pacientes, pero sobre todo los que tienen baja probabilidad de prescripción. Puesto que, bueno, como refería también el insertante presente, el valor predictivo negativo en estas condiciones es muy elevado. Y para hacer el diagnóstico nos valemos con una ecografía de Doppler, que es un operador dependiente, y generalmente lo podemos tener con facilidad, no siempre se encuentra disponible al 100%, entonces tenemos algunas otras herramientas para poder iniciar el proceso de estudio.